Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Este es el mensaje de la palabra del Señor para el día de hoy, anunciado a nuestras vidas. Y esperamos que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Siempre repetir un sermón nos da nuevas dinámicas. Cosas nuevas van surgiendo en el camino, ¿cierto? Pero lo importante es poder comprender, hermanos, lo que el apóstol Pablo está entregando aquí. Pablo está dando instrucciones, ¿no es cierto?, sobre las prácticas en el culto público, cómo la iglesia debe ser correctamente guiada, ¿cierto? De tal manera que Pablo le habla sobre las prácticas del culto público y la preparación que deben tener los creyentes. La preparación que deben tener tanto hombres como mujeres que han de llevar a cabo, ¿no es cierto?, antes de asistir, antes de participar en la reunión. Pablo ya viene hablando sobre la conducta dentro del cuerpo de Cristo. De esta manera, lo que hace Pablo al momento de escribir estos versículos del capítulo 3, del 1 al 7, lo hace para corregir los desórdenes, porque habían desórdenes en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo, como joven pastor, estaba pastoreando. Habían desórdenes, ¿cierto?, que se estaban manifestando en la iglesia de Éfeso. Y fíjese que Pablo pasa a hablar del culto, de cómo los hombres tienen que levantar manos santas, de cómo las mujeres deben vestir, ¿no es cierto?, decorosamente, y entendemos que no se refiere a la vestimenta, ¿cierto?, sino que a las obras de piedad que evidencian realmente un corazón nacido de nuevo. Lo vimos la semana antes pasada. De tal manera que Pablo pasa del gobierno del culto, pasa a lo que es el gobierno de la iglesia en este capítulo 3. Y aquí Pablo establece lo que son las condiciones que deben concurrir o que deben darse, ¿no es cierto?, para ejercer los oficios de anciano y el de diácono en lo que es la congregación. Y esto es importante porque, fíjense ustedes, si es indispensable, piense de esta manera, si es indispensable si es indispensable el cuidado sobre la doctrina para establecer una formación sólida en lo que es la congregación, y del mismo modo es vital también los principios que regulan la oración y las actividades generales de la congregación, entonces, hermanos, no es menos importante establecer las pautas bíblicas para lo que es el gobierno de la iglesia. Es un grillo. Pero no les molesta a ustedes, ¿no es cierto? Sí, está escuchando. Toda la creación adora al Señor. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, el gobierno de la iglesia es un asunto de mucha importancia. De bastante importancia. ¿Por qué? Lo que decía nuestro hermano Alex en el estudio bíblico el día viernes. La influencia de un líder puede ser tanto de bendición como de maldición para un pueblo. Y eso es importante tenerlo claro. Y ejemplos bíblicos tenemos de cómo un líder puede ser de bendición o de maldición. Por ejemplo, vemos el ejemplo negativo de Jeroboam. ¿Qué pasó con Jeroboam? Es reconocido, ¿no es cierto?, en la Escritura como el rey que introdujo al pueblo de Israel en lo que es la idolatría.
Ahí tenemos un mal ejemplo de un líder. Guió al pueblo de Israel, pueblo santo de Dios, a la idolatría. De tal manera que por otro lado tenemos un ejemplo positivo. Por ejemplo, el ejemplo de Josué. ¿Qué se dice de Josué? Las Escrituras nos dicen que de Josué fue líder del pueblo de Israel y que Josué caminó en los estatutos del Señor y que llevó al pueblo a caminar en los estatutos. ¿Se da cuenta de la diferencia entre un líder y otro líder del mismo pueblo? Uno puede ser de bendición, otro puede ser de maldición. De esta manera, si el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta, en la iglesia de Creta, para corregir lo deficiente y establecer ancianos según Tito 1:5, ahora Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo no es la excepción. Le escribe a Timoteo, ¿no es cierto?, no para corregir cosas deficientes en la iglesia, sino principalmente le escribe sobre el carácter que deben tener los ancianos. El carácter que deben tener los ancianos que gobiernan la iglesia. Y fíjese que la intención de Pablo aquí, en estos versículos que estamos analizando, debe fijarse y debe tenerse en mente para el sano y correcto gobierno de lo que es la congregación. Hay un vínculo, hermanos. Para que usted lo entienda de esta manera, hay un vínculo inseparable entre el carácter de una iglesia y la calidad de su líder. Eso va unido. Los líderes deben establecer un ejemplo sano, dice la Escritura, y santo. De manera que la iglesia pueda tener ejemplo a seguir. Pablo, ¿qué le dice a la iglesia? Imitadme a mí como yo a Cristo. ¿Cierto? De esa misma manera existe este vínculo inseparable entre la iglesia y los líderes. Deben ser líderes, ¿no es cierto?, que establezcan un ejemplo santo en la cual la iglesia pueda seguir sus pisadas. ¿Qué dijo nuestro Señor? Acompáñenme ahí en Lucas capítulo 6, versículo 40. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en relación a esto? Jesús dice: todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Interesante, porque Pablo le rogó a los corintios que lo imitaran. Imitadme a mí. Y le dice a los de la iglesia en Filipenses: lo que aprendisteis de mí y recibisteis, ¿no es cierto?, y oísteis. Y no solamente aprendisteis, recibisteis y oísteis, porque podríamos decir que Pablo se pudo haber quedado en la teología nomás, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste. Pero Pablo dice y añade: lo que habéis visto en mí, esto haced. Es decir, la teología no solamente tiene que estar acá, hermanos. La teología tiene que descender acá al corazón. Cuando descienda al corazón se hace evidente en la práctica, en el testimonio de la vida diaria. De tal manera que Pablo dice: lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis de mí, esto haced. Y fíjese que esto es importante porque la iglesia de Éfeso había sido bendecida con el liderazgo de más alto calibre. Tenía muchos ancianos la iglesia de Éfeso. Vemos que la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Predicó allí 3 años Pablo en Éfeso, y durante ese tiempo, 3 años, hermanos, en 3 años adiestró a un grupo de guías espirituales, es decir, ancianos. ¿Para qué? Para que dirigieran la iglesia y después él se fuera a abrir obra y abrir otras iglesias, como las vemos, ¿no es cierto?, en los viajes misioneros que hace Pablo, en la cual establece ancianos y levanta también nuevas obras. Sin embargo, como el apóstol Pablo tiene el Espíritu Santo de Dios, Pablo previó que surgirían de la misma iglesia falsos líderes después de su partida. ¿Dónde lo vemos esto? En Hechos capítulo 20. Vaya conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Al que lo encuentre primero me gana y lo lee. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos
Fíjese, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjese, ojo, Pablo está advirtiendo, vienen de afuera, entrarán, pero también dice que de vosotros, es decir, de los que están adentro, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Luego de ser liberado, ¿no es cierto?, Pablo de su primer encarcelamiento en Roma, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo vuelve a Éfeso. Vuelve a Éfeso y se enfrenta a los dos principales líderes de la iglesia de Éfeso, Himeneo y Alejandro. Poco después, Pablo escribe esta carta a Timoteo para orientarle y corregir, ¿no es cierto?, y edificar la iglesia de Cristo. Por lo tanto, hermano, el principal problema de la iglesia de Éfeso no era la falta de ancianos. Éfeso estaba lleno de ancianos. El primer problema de la iglesia de Éfeso no era la falta de ancianos. Éfeso tenía ancianos. El problema de la iglesia de Éfeso era la presencia de falsos maestros en medio de los ancianos. Ese será el problema. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo, allí en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, que mandase a algunos, es decir, ancianos, que no enseñaran diferente doctrina. Ahí está el problema de la iglesia de Éfeso, por la cual Pablo le escribe esto a Timoteo. ¿Habían ancianos? Sí. ¿La iglesia estaba llena de ancianos? Sí. ¿Tenía ancianos de alto calibre? Sí. ¿Cuál era el problema? Que de entre ellos habían algunos que estaban enseñando falsa doctrina. Habían ancianos que se habían convertido literalmente, se habían convertido porque no eran, se habían convertido en falsos maestros. ¿Y qué pasó? Se apartaron de la fe, se apartaron del evangelio. ¿Dónde lo vemos eso? En el versículo 7 del capítulo 1. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender, dice, ni lo que hablan ni lo que afirman. No hay peor cosa que creer, entender algo, dárselas de hablar de una doctrina en específico o de una fe en específico y no entenderlo, hermano. Querer ser doctores de la ley, maestros de la escritura, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Ojo con esto porque, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué es lo que sucede? Lo vimos en el primer sermón, hermanos, si no me equivoco, en el primero y en el segundo sermón, para que lo puedan ver ahí en YouTube. ¿Qué pasó con un corazón endurecido que se aparta del evangelio? ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Qué le pasó a estos ancianos por haberse apartado de la verdad del evangelio? ¿Qué pasó con ellos? Dice la escritura que se endurecieron. Sus corazones se endurecieron. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros nos apartamos del evangelio. La dureza puede ser tan grande que nuestra conciencia se endurece al punto de ya no poder discernir lo sano, lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y ejemplo de esto fue Himeneo y Alejandro, que probablemente eran ancianos de la iglesia de Éfeso, que terminaron apartándose del evangelio. ¿Y qué Pablo tuvo que hacer? Excomulgarlos, echarlos de la congregación. ¿Sabe qué es lo grande del poder de Dios? Solamente por misericordia de Dios. Y esto lo digo de corazón. Solamente por misericordia de Dios, porque muchas veces no es así. Lo grande del poder de Dios, no digo que no sea así en el sentido de que Dios no lo puede hacer, pero Dios es misericordioso. Y esa grandeza, amados hermanos, del poder de Dios, es que a veces no es necesario excomulgar a un falso maestro. Salen solos, se van solos, y se van solos demostrando que sus hechos son obras de la carne y que su doctrina, como dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1, es doctrina de demonios.
Vamos a estar hablando sobre los falsos maestros en el capítulo 4. Pero dado que este es un asunto de importancia, lo que es el gobierno de la iglesia, la pregunta que va a girar en torno a este sermón, hermanos, para nuestros corazones es ¿cómo reconocer a un líder para una iglesia local? ¿Cómo escoger a un líder que pueda ser de bendición sobre la congregación? Ese es el punto central de esta predicación. Y este es el punto principal de 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, el cual consideramos en estos momentos. Antes de analizar los requisitos individuales contra los que se deben medir todos los pastores, este tema lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar sobre el anhelo pastoral y también el carácter que debe tener el pastor. Vamos con lo primero, versículo 1. ¿Qué es lo que dice el texto? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjese que esta palabra fiel y digna es la segunda vez que Pablo la utiliza. Y la introduce la primera vez cuando Pablo habla en el capítulo 1, versículo 15, en relación a la buena nueva, la cual el apóstol Pablo habla del evangelio de Cristo que vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cierto? Pero fíjese que nuevamente Pablo ocupa esa palabra, esa frase. La ocupa nuevamente aquí para introducir el tema del liderazgo espiritual, lo que indica de que se trata de algo que es sumamente importante. Todo lo que Pablo escribió, todo lo que Pablo le habló a Timoteo antes, no es una opción personal. No es una opinión personal de Pablo sobre algo, sino es palabra fiel. Por tanto, si es palabra fiel, es decir, conforme a la Escritura y a la inspiración de Dios, entonces debe ser creída y debe ser obedecida. Por lo tanto, hermanos, al estar en el primer versículo de este capítulo, debemos tomarla como una advertencia por parte de Pablo, que debe ser tenida en cuenta. Debemos tener en cuenta esto para las condiciones que debe tener los que sirven como líderes. Y fíjese que siendo la palabra de Dios, porque es inspirada, inerrante, autoritativa, debe ser creída y debe ser puesta en práctica. Hermano, esto nos ayuda a entender porque no son pensamientos del apóstol. No son ideas de que, oye, Timoteo, mira, yo opino que si alguno desea obispado, buena obra desea. No son opiniones. Son instrucciones, hermanos. Son instrucciones que un apóstol en nombre del Señor da a la iglesia que es su cuerpo. Por lo tanto, cuando no se aplica y no se lleva a cabo, no se desobedece a Pablo. Se está desobedeciendo a Cristo cuando no se cumple con lo escrito. Quizás algunos pueden pensar que el apóstol Pablo está aquí alentando a conseguir el oficio, ¿no es cierto?, de este versículo, y en este caso concreto del supervisor como presbítero o anciano, cuando es el oficio, hermanos, el que debe determinar quién ha de ejercerlo. Ojo con esto, porque es una ambición pecaminosa que merece ser condenada cuando alguien busca el oficio. El oficio es el que debe buscar al hombre y no el hombre ir tras el oficio. ¿Por qué razón? Porque es el oficio el que dictamina los requisitos, no el hombre. De tal manera que es muy extraño que Pablo tenga una palabra de elogio como, uy, qué bueno, me alegro que si alguno de ustedes quiere ser pastor, buena obra desea. Como si se refiriera el apóstol Pablo al buen deseo del corazón. Pablo no está hablando de eso. Ni siquiera Pablo se está fijando, o su palabra aquí en relación a si alguno anhela obispado, buena cosa desea, no se está refiriendo a algo, hermano, emocional.
algo que mueva el corazón de Pablo de alegría, me da gozo, me da alegría. No, Pablo se está refiriendo a la obra. Y para la obra hay ciertos requisitos que cumplir. Ojo con esto, porque en el contexto del apóstol Pablo, en ese tiempo el pastorado no se entraba con facilidad. Ser pastor de la iglesia en aquel tiempo no era fácil, ni tampoco se entraba caminando fácilmente. Hoy día las personas entran al ministerio por diversas razones y muchas de ellas no son dignas. Algunos entran por dinero, lo vemos como en la iglesia de la prosperidad, ¿cierto? Otros entran por una seguridad de trabajo, porque a lo mejor pueden recibir sustento de la iglesia, ¿cierto? Otros entran por prestigio y respeto, porque piensan que con cierto grado dentro de la congregación van a tener un prestigio específico y un respeto específico. Hermanos, el respeto se gana. El respeto se gana. Otros simplemente entran al ministerio por motivaciones inadmisibles. Sin embargo, en la iglesia primitiva las condiciones eran diferentes. Fíjese, en la iglesia primitiva, el contexto de la iglesia primitiva, la iglesia eran de poco dinero, eran pobres. La iglesia no son como ahora, no tenían parlantes bonitos. Las iglesias eran pobres, hermanos. Eran pobres y pocos cristianos eran los ricos. De tal manera que el ministerio en ese tiempo y en ese contexto no era una posición de prestigio dentro de la sociedad. No, hermanos, al contrario. Era todo lo contrario. Eran rechazados. Eran despreciados. Y como la iglesia era a menudo en ese tiempo blanco de persecución, los que entraban al ministerio, a las funciones de liderazgo, entraban simplemente para arriesgar sus vidas. Ese era el tema. Ese es el tipo de hombre que Dios busca para dirigir a su pueblo. Tales hombres, los que estén dispuestos a sufrir por objetivos suficientemente grandes como para exigir su obediencia de todo corazón. ¿Cuál podría ser un objetivo suficientemente grande como para entrar al ministerio pastoral? No debiera ser el dinero, hermanos. Debiera ser la salvación de las almas. Como para dedicar toda mi obediencia al servicio de la obra del Señor. Mire lo que dice el texto aquí en la primera parte. Es interesante poder notarlo. Pablo dice, si alguno anhela. De tal manera que el liderazgo de la iglesia no es para todo el mundo, automáticamente se limita. El hombre que ha sido verdaderamente llamado al ministerio se caracteriza tanto por una posición interna, por una pasión interna que lo consume, como Jeremías. ¿Se acuerdan del llamado de Jeremías? ¿Cierto? Que le calaba hasta los huesos, dice él. De tal manera que el hombre que ha sido verdaderamente llamado al ministerio se caracteriza tanto por una pasión interna que lo consume, como por una búsqueda también externa de una disciplina exterior. Hermanos, para ese hombre el ministerio no es la mejor opción. Oiga bien lo que estoy diciendo. Sino que es la única opción. Aquel que sus huesos se consumen por el Evangelio, el ministerio es la única opción. Y esto es interesante, hermanos, porque no hay otra cosa que pueda hacer con su vida que lo pueda satisfacer el que verdaderamente ha sido llamado por el ministerio. De manera que trabaja con diligencia a fin de prepararse para ser competente para el servicio. Lleva a cabo lo que dice la Escritura, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el corazón de alguien que realmente ha sido llamado por el Evangelio. El ministerio no es una de las opciones, es la única. Algunos buscan el obispado por motivos equivocados, como el dinero, lo habíamos dicho,
el poder, el reconocimiento, la vanidad, la arrogancia, el orgullo, el prestigio. Pero hermanos, la verdadera motivación para anhelar el ministerio la describe un gran teólogo, Patrick Fairbairn. Él dice, la búsqueda que aquí se pretende debe ser la correcta, es decir, no la incitación de una ambición carnal de anhelar algo, sino la aspiración de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios y que anhela ver a otros llegando a participar del regalo celestial. Ese es el corazón del que ha sido realmente llamado por el Señor al ministerio. No es el puesto, para que quede claro, no es el título lo que busca el verdaderamente llamado, sino la obra en sí. Y es lógico, porque Jesucristo mismo lo dice. Cuando Él llama a sus discípulos y Él les dice, muchos son los llamados. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren un título, pero son pocos los que realmente quieren ser obreros en la obra del Señor. ¿Se entiende? De tal manera, hermanos, que para que lo entendamos de una manera sencilla, la ambición por el cargo corrompe. El deseo por el servir, a diferencia, purifica. Ahí está la diferencia. Nuestro Señor describió el verdadero carácter del servicio espiritual. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10, versículos del 42 al 44. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 10, del 42 al 44. Mas Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, entre vosotros, será vuestro servidor. Y al que vosotros quiera ser el primero, será siervo de todo. Lamentablemente, hermanos, muchos quieren ser grandes, pero no quieren ser servidores de los otros. Mandar y un sinfín de otras cosas más, que no van acorde a un corazón servicial, un corazón de entrega. ¿Cierto? Pero fíjese, el apóstol Pablo habla de algo específico, desear algo específico. ¿Qué es lo que se desea? No el título. Dice, buena obra desea. Hermanos, el ministerio es una obra noble. El ministerio pastoral es una obra honorable. Es una excelente obra. Es el llamamiento más digno, más glorioso, como lo han reconocido siempre el hombre santo. Yo no sé cómo muchos hoy en día ya no les gusta el término pastor, no se conforman con el término pastor, quieren ser apóstoles, quieren ser profetas, quieren ser arcángeles. Por ahí anda alguno diciendo que ahora ese es un cargo para eclesiásticos. Mentira, hermanos. Hermanos, el ministerio es una obra, pero es una obra exigente y a la vez es una obra, como lo leíamos en la mañana, de por vida. Pablo ordenó a Timoteo, en 2 Timoteo 4:5 le dice, haz obra de evangelista. De tal manera que Pablo le recuerda a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, Pablo le dice a los que trabajan entre vosotros y os presiden, reconózcanlos. Pero es interesante la palabra que ocupa allí, a los que trabajan. En el griego original es decopiao. Y la palabra decopiao significa trabajar hasta el punto del agotamiento. A eso, dice Pablo, reconózcanlo, de los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Fíjese que el ministerio, hermano, no es una ocupación en la que uno puede terminar y olvidarse de ella cada noche. 1 Tesalonicenses 5:12. De tal manera, hermanos, que no es una ocupación que puede terminar y olvidarse de ella de un día para otro o en una noche, sino es un trabajo perpetuo y dependiente de un esfuerzo máximo y sobre todo del poder del Espíritu Santo obrando en la vida del hombre. ¿Cuál es el problema entonces, hermanos? ¿Cuál es la dificultad?
El problema es, como lo decíamos delante, muchos confunden dones con oficio. Los dones son dados soberanamente por Dios y nadie recibirá el don por desearlo. Yo deseo este don, lo quiero. O voy a buscar el don de tal cosa. Como te animan en muchas iglesias, busca el don de lengua, busca el don de ciencia, como si es algo que se buscara o que se deseara y que lo pudieras obtener. No, hermanos. Mientras que el oficio es dado como consecuencia de la organización de una iglesia, ambas cosas pueden ser lícitamente anheladas, pero, hermanos, hay una gran diferencia. Y es que el ministerio es el ejercicio de un don. Si el Señor le ha dado el ministerio pastoral a una persona, el hecho de ser pastor en una iglesia es el ejercicio de ese ministerio. Y esto lo deja claro 1 Pedro 4:10 cuando dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Mientras que el oficio, por otro lado, obedece a la necesidad de la iglesia. Necesitamos un diácono, necesitamos un presbítero. Ahí hay un oficio, ¿cierto? Fíjese, hermano, y esto es importante porque el gobierno de la iglesia importa. Quienes presiden en la iglesia, quienes gobiernan en la iglesia, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue comprada a precio de sangre. Y es por la sangre de Cristo. De tal manera, hermanos, que la iglesia es del Señor por naturaleza. Y como Cristo es el Rey de su pueblo y Él es el que determina cómo debe ser gobernada su iglesia, no debe ser entonces determinada cómo debe ser gobernada la iglesia por un pastor, por un diácono, menos una asamblea congregacional. Es Cristo quien determina cómo se gobierna la iglesia. Porque Él es el Rey que gobierna su iglesia. Ojo con esto, porque esto es importante, porque Cristo determinó una forma de gobierno para su iglesia. Y nosotros la vemos en la Escritura, desde el Antiguo Testamento, la pluralidad de ancianos, el cual es el sistema bíblico que se estipula en la Escritura y que lo vemos desde el Antiguo Testamento cuando Moisés, ¿cierto?, instaura el sistema de ancianos para dirigir al pueblo del Señor. ¿Se recuerdan ustedes esa historia? Que era mucho el pueblo del Señor y Moisés tenía que atender los asuntos y juzgar en medio, y aparece su suegro Jetro, ¿no es cierto? Y le dice: oye, Moisés te está llevando un peso muy grande. Levanta ancianos que gobiernen a centenares, de 50, de 100, de miles, y que ellos traigan los asuntos ante ti. Allí se instaura, en ese momento se instaura el gobierno bíblico de ancianos para dirigir el pueblo del Señor. Y fíjese que, ¿quiénes eran los que se sentaban en las puertas de la ciudad para juzgar? Los ancianos. Lo vemos en toda la historia de los profetas. Los ancianos eran los que se sentaban en la puerta para juzgar, ¿cierto? Y esos ancianos son los que posteriormente enseñaban en la sinagoga, la cual fue una práctica que se realizó en el Nuevo Testamento de la misma manera. ¿Qué hicieron los apóstoles? Levantaron ancianos. Continuaron con el gobierno de pluralidad de ancianos que estaba instaurado, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, pasó por el Nuevo Testamento, la iglesia del primer siglo y posteriormente hasta el día de hoy. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, no muy extenso, porque nuestro hermano Alex en la mañana habló sobre nuestro sistema de gobierno presbiteriano, ¿cierto?, el cual es donde existe la pluralidad y la paridad. ¿Qué significa esto? Significa que hay ancianos docentes y que hay gobernantes, pero que son iguales en honor, en honra y en dignidad. De tal manera que Pablo está
dándole una referencia a Timoteo, no solamente para él, sino para la iglesia, para que ésta escoja bien a sus ancianos. Eso es lo que le está queriendo escribir aquí el apóstol Pablo. ¿Y cómo llama Pablo a estos ancianos? En Hechos capítulo 20, del versículo del 17 al 38, al momento de su despedida, Pablo llama a los ancianos y los llama con 3 palabras: pastores, obispos y presbíteros. Y como ya lo hemos visto, el anciano es un pastor, el presbítero es un poimén, es decir, un pastor, y el presbítero es también un supervisor. Y Pablo da estos términos para describir el oficio de aquellos que gobiernan en la iglesia. ¿Qué debemos entender entonces cuando Pablo habla de obispos o de presbíteros o de pastores? Pablo no está hablando de una jerarquía, como explicaba nuestro hermano Alex, sino que Pablo hace referencia a sinónimos que describen el gobierno de la iglesia. Fíjese, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ojo con esto, porque es aquí donde Pablo hace la distinción entre presbítero gobernante y pastor docente. Hermanos, esto es importante de entender, porque esta distinción de oficios es la que el sistema de gobierno presbiteriano y en especial nuestra iglesia tiene. En este sistema de gobierno el pastor no pertenece a una congregación, sino que por su oficio, ojo, oficio, pertenece al presbiterio. Los que pertenecen a la congregación, lo veíamos en la mañana, son los presbíteros. Y si se fijan, ahí están las distinciones. Hay igualdad, no hay jerarquía, pero existe una diferencia en relación a la función. No hay diferencia en la autoridad, en la misma, ni en gobierno, ni en honor o dignidad, pero sí hay una diferencia en relación a la función. Y Pablo dice que aquellos que se dedican o se encargan de enseñar la Escritura o de ministrar el Evangelio son los que son llamados pastores. ¿Dónde fallan las iglesias? Las iglesias fallan cuando no hay ancianos. Y es ahí donde no podemos cargarle la culpa solamente a los ancianos, porque si no hay ancianos, eso quiere decir que los miembros de la iglesia no se están ejercitando en su llamado y en su oficio. Pero pastor, ¿cómo no vamos a tener ancianos? Pero pastor, ¿cómo no vamos a tener diáconos? Pero iglesia, ¿dónde están los miembros que deben ejercer llamado, que deben ejercer oficio como miembros del cuerpo de Cristo? De tal manera que es un buen anhelo o deseo anhelar ser presbítero o pastor, es una buena obra. Pero no olvidemos, hermanos, que el camino al infierno está pavimentado de buenos deseos y de buenas intenciones. No basta con tener solamente un buen anhelo. No basta con un buen deseo. No basta con manifestar el llamado a otros. Oye, yo tengo el llamado del ministerio pastoral. Oye, ¿sabéis que el Señor me mostró en sueños que yo tengo el llamado al ministerio? No es solo eso, hermanos. No es suficiente revelaciones o situaciones que nos hagan pensar en que porque me pasó esto yo tengo el llamado al ministerio, o porque tuve una revelación es porque el Señor me está llamando. No basta con eso. Existe el llamado externo. ¿Y cuál es el llamado externo? El llamado externo es el que la iglesia confirma. Y si la iglesia no ha dado testimonio de ese llamado y ese llamado no es coherente, entonces no existe un llamado. Entonces, hermanos, aquí la pregunta para ustedes: ¿de dónde surgen los ancianos completamente basados en la Escritura? ¿De dónde salen? ¿De dónde los sacamos? ¿De dónde? De la congregación.
obviamente, de la misma congregación. Y yo les vuelvo a preguntar a usted, ¿cómo reconocer a un líder, a un buen líder para la iglesia local? ¿Cómo escoger a un líder para que pueda ser de bendición sobre el pueblo del Señor? Y esto es importante porque para que se escojan ancianos bíblicos, la iglesia debe conocer la Escritura. Por eso no le podemos echar solamente la culpa a los ancianos. La iglesia debe tener conocimiento bíblico. Si la iglesia no tiene conocimiento bíblico, no va a saber discernir, no va a saber escoger, no va a saber examinar. Y en vez de irse por los requisitos bíblicos, se va a ir por lo emocional. No, si me gusta el hermano porque me cae bien, porque predica lindo. Hermano, no es así. En las Escrituras es donde nosotros podemos ver los requisitos que el Rey, el cual compró su iglesia por su sangre, ha dado para que éste se lleve a cabo a la hora de escoger. Por lo tanto, ¿cuál es el carácter que debieran tener los pastores? Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto, dice, para enseñar. Es decir, todos estos requisitos que enumera el apóstol Pablo son virtudes espirituales, rasgos del carácter que distinguen a los maestros y los líderes espirituales. De manera que, hermanos, Pablo no está hablando acá acerca de los deberes, porque los deberes son claros. Pastorear la iglesia del Señor, es claro el deber. Los requisitos son necesarios para aclarar el deber. La palabra es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra es necesario, subraya que es un requisito indispensable. Nos dice, ojalá que fuera así. Ojalá que el obispo fuera irreprensible. Si pudiera ser que el obispo fuera... No, es necesario. Y ojo, ¿para quién es necesario? ¿Para la iglesia? ¿Para quién es necesario? ¿Quién es el rey de la iglesia? ¿Quién? Cristo. Por lo tanto, ¿para quién es necesario que el obispo sea así? Para Cristo. No para la iglesia. Es necesario para Cristo y como consecuencia para la iglesia. Pero es necesario para Cristo. Porque Él es el que los establece. Es necesario. El Rey de Reyes dice, es necesario que éste sea así. Y Pablo habla aquí de un requisito, dice irreprensible. Pablo exige que el obispo en la iglesia de Jesucristo sea irreprensible. Ahora, surge una pregunta aquí. ¿Significa irreprensible alguien que no peca? ¿Qué creen ustedes? Porque no se refiere a la totalidad de la vida pasada, ¿no es cierto?, de un hombre, sea antes o después de Cristo. A menos que su pasado tenga raíces presentes, ¿no es cierto? De lo contrario, no lo hace apto para el oficio. Pero tampoco significa, bajo ninguna circunstancia, que la persona sea sin pecado o sin debilidad. De lo contrario, hermano, ¿quién está libre de pecado acá? ¿Quién está libre de ser débil acá? Tendríamos que irnos al cielo, ¿cierto? Tendríamos que cerrar la iglesia porque estaríamos todos descalificados. ¿Es a eso a lo que se refiere entonces irreprensible? No, irreprensible significa algo que no se puede sujetar, es decir, que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios evidentes y pecaminosos que lo excluyen de ser la norma más elevada para una conducta piadosa dentro de lo que es la iglesia. Debe ser un modelo a seguir por la congregación. Cuando habla de irreprensible, en simples palabras, hermanos, se habla de alguien que no tiene una doble vida.
A eso se refiere con irreprensible. No alguien que no peca, no alguien que no tropieza, no alguien que no comete errores, no alguien que tiene debilidad, sino que es alguien que no tiene una doble vida. A eso se refiere con irreprensible. Es decir, alguien que tiene un carácter íntegro, que si es confrontado, que si es descubierto por su pecado, si es irreprensible, se va a arrepentir, va a reconocer su error, va a pedir perdón, va a buscar el perdón de Dios, va a buscar la reconciliación, es decir, alguien que conoce y que se somete al Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es el Evangelio del reino de Cristo. Por lo tanto, hermano, Pablo no está hablando aquí de una persona que no peca. No existe la iglesia perfecta, y si está, hermano, como siempre le he dicho, no vaya porque usted la va a echar a perder. La va a echar a perder. Sino que es alguien que se sujeta en obediencia a la palabra de Dios, y cuando peca se juzga a sí mismo, se examina a sí mismo, se arrepiente y busca el perdón de Dios. Y Pablo aquí enumera 4 aspectos, hermanos, en los que puede evaluarse un hombre que aspira al liderazgo en la iglesia en cuanto a si es irreprensible. Y esto tiene que ver con su carácter moral, su vida hogareña, su madurez espiritual y su testimonio público. Vamos con el primero: marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer, es decir, que el anciano o el obispo debe ser irreprensible con respecto a las mujeres. Debe ser marido de una sola mujer. Y el texto griego literalmente dice un hombre de una mujer. Hombre de una mujer. Un hombre de una mujer es un hombre dedicado en su corazón y en su mente a la mujer que es su esposa. Es decir, que a ella solamente ama, a ella solamente desea, y su pensamiento está en ella. Y el ejemplo de este lo tenemos en Cristo, quien pensó y practicó de manera visual el amor hacia su esposa en la cruz del Calvario. Se entregó por ella, no por otra, por ella. De tal manera que Pablo dice que debe ser sobrio, la cual significa sin vino o no mezclado con vino. ¿A qué se refiere con esto? Significa que toma su llamado con seriedad en lugar de liviandad. Es decir, que sus placeres fundamentalmente no son los del sentido, sino los del alma. De tal manera que Pablo habla de ser prudente. Literalmente significa persona con una mente sana, es decir, ponderado, juicioso. Que tiene que ser sensato a la hora de juzgar las cosas. Pablo habla sobre que debe ser decoroso. El anciano debe ser ordenado para poder poner en orden la iglesia. Si el anciano no es ordenado, la iglesia va a ser todo un desorden. Es decir, un guía espiritual no debe tener una manera caótica de vivir, sino ordenada. Ojo con esto, porque si no puede ordenar su propia vida, ¿cómo podrá traer orden a la iglesia de Dios? Si no tiene claro lo que quiere, ¿cómo podrá dedicarse al servicio del Señor? Pablo habla y dice que debe ser hospedador. ¿A qué se refiere? Literalmente, amigo de extranjeros. Es decir, el hombre que abre las puertas al peregrino. Y esa es una virtud recomendada por los ancianos de la iglesia. El que está dispuesto a la hospitalidad, ese es el que vive en el amor. ¿Por qué razón? Porque los creyentes tenemos la obligación moral de ser hospedadores, y de forma muy especial con aquellos que están ejerciendo, ¿no es cierto? Aquellos que están ejerciendo el liderazgo deben ser hospedadores con respecto a la congregación local. Apto para enseñar, dice Pablo. Es decir, ser conocedor de las verdades esenciales y a la vez capaz de comunicar a otros
esas verdades. Y esta es una virtud, hermanos, es una tarea hacia los nuevos convertidos, enseñándoles todo lo que Cristo mandó. Fíjese que no se le está pidiendo al anciano que sea un gran erudito o un gran predicador, sino que sea capaz de enseñar, capaz de discipular, capaz de aconsejar, capaz de refutar el error con la sana doctrina, capaz de presentar defensa a la sana doctrina. Si ustedes se dan cuenta de las 7 cualidades que son deseables en un presbítero, el versículo 3, el apóstol Pablo nos va a mencionar ahora 4 que lo descalifican. ¿Cuáles son esas 4 que lo descalifican? Primera descalificación, no dado al vino. Alguien que no está dominado por el alcohol, a eso se refiere. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque se espera que el presbítero sea sobrio. Hermano, estoy acá. La idea en este contexto, hermanos, es que un líder de la iglesia a la cual va a liderar o gobernar la iglesia de Cristo no es una persona que necesite tener una botella de vino al lado, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque una mente ocupada por el alcohol no está en condiciones de discernir y dirigir y juzgar claramente. Ojo, la Biblia no prohíbe el uso del alcohol, lo que la Biblia prohíbe es la borrachera. Eso es lo que condena la Escritura. Segunda descalificación, no pendenciero. ¿A qué se refiere pendenciero? Significa uno que da golpes. Ese es un pendenciero y es traducido muchas veces como una persona violenta. Un hombre que no puede controlar su temperamento no debe ser un anciano. Y aquí se está hablando de una contención de ira descontrolada, de un resentimiento de alguien que busca constantemente pleito. Sino que el apóstol Pablo dice que debe ser indulgente, amable, conciliador. Un hombre apacible, capaz de sufrir agravios. Ese ha de ser apacible. El que es capaz de sufrir agravios, ese va a ser un apacible. El que no busca contienda, sino que procura la paz. A eso se refiere el apóstol Pablo. Tercera y cuarta descalificación, no un codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Ojo con esto, porque la avaricia expresa todo lo contrario a lo que es el amor desinteresado. Hablábamos al principio que alguien que tiene verdaderamente el llamado al ministerio pastoral se entrega por otros. Su pasión en sus huesos y en su carne está el que otros alcancen el evangelio, alcancen la salvación. Pero un avaro, un codicioso, es todo lo contrario al amor desinteresado. Se convierte en el amor egoísta, en un grado máximo y que es el distintivo de alguien que vive ignorando a Dios. Por tanto, como ignora a Dios y vive en un grado máximo de egoísmo, es una vida sin fe y sin obediencia. De tal manera que un codicioso de ganancias deshonestas no puede entrar al ministerio. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no puede entrar un codicioso de ganancias deshonestas al ministerio? No puede entrar al servicio del Señor por la codicia, porque si es por codicia va a traicionar la Escritura. Y si es por codicia va a abandonar la iglesia de Cristo. Fíjese lo que dice los versículos del 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, que se le demanda, hermanos, al anciano que gobierne bien su casa, y el término se aplica a quienes presiden en el culto.
¿Y esto qué nos dice? Que no es suficiente que el anciano tenga una vida ejemplar, sino que también ha de tener una ejemplar vida en el hogar. Lo que se está requiriendo es que dirijan bien su propia casa antes de hacerlo en la iglesia. Porque es lógico, hermanos. ¿Qué significa que presida o que tenga autoridad sobre? La razón por la que un líder de la iglesia debe gobernar bien su casa es obvio, porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a cuidar, cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Y cuidar viene del griego epimelomai, que significa y que se ocupa en el contexto de la parábola del buen samaritano. Esa es la actitud que tuvo el buen samaritano. ¿Se recuerdan qué es lo que hizo el buen samaritano? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué hizo el buen samaritano? ¿Cómo se comportó con aquel que estaba tirado en el camino? ¿Qué es lo que hizo por él? Esa es la actitud, esa es la razón por la que un líder debe saber gobernar su casa. Porque si no sabe gobernar, ¿cómo va a cuidar? De la misma manera que se ocupa la palabra cuidar acá, se está ocupando en el sentido de la palabra del samaritano. ¿Cómo va a tener esa misma actitud de cuidado si no la sabe aplicar en el hogar? Fíjese que, ¿cuál es la responsabilidad de un anciano? La responsabilidad de un anciano es de dirigir a las personas a Dios. Es de dirigir a las personas a la santidad, es de dirigir a las personas a la obediencia, es de dirigir a las personas a un buen testimonio. De tal manera que, hermanos, el anciano debe resolver conflictos, debe edificar la unidad, debe mantener amor, debe servirse a los unos por los otros, que son cosas imprescindibles en la vida de una iglesia, pero que también se ejemplifican en el hogar, cosas tan pequeñas. Por lo tanto, si tiene éxito en su hogar, en su familia, es probable que entonces que tenga éxito en la familia de Dios. De lo contrario, no está apto. Y fíjese, Pablo finaliza esta exhortación dando a conocer una advertencia y como la inmadurez espiritual, alguien no maduro espiritualmente, cómo esa persona es un blanco fácil para Satanás. Finalizo con estos dos versículos 6 y 7. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los que están fuera para que no caigan en desacrédito y en el lazo del diablo. Fíjese, hermano, esto es importante. Alguien no maduro espiritualmente pronto va a caer en el orgullo espiritual. Y cuando caiga en el orgullo espiritual, pronto va a caer en la soberbia. Y cuando caiga en la soberbia, pronto ya no se va a someter. Y cuando ya no se someta, pronto ya no va a escuchar. Y cuando pronto ya no escuche, no va a recibir consejo. Y por cuanto ya no reciba consejo ni escuche, no va a considerar otras opiniones. Fíjese que el término neófito que Pablo utiliza allí se utiliza en el griego bíblico para referirse a un arbolito recién plantado. Eso es lo que quiere decir neófito. Algo que recién se ha plantado. Algo que recientemente está allí. Un anciano no debe ser un recién bautizado como cristiano. No sea que se envanezca. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Es decir, ubicarlo en una posición, ¿no es cierto?, en una función de liderazgo lo expondría a la tentación del orgullo. Y fíjese que la palabra que utiliza ahí Pablo, envaneciéndose, viene de la palabra tupó, de donde viene la palabra estupor, sueño. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo estaba predicando y había uno que quedó dormido y se cayó? Bueno, dice que tenía espíritu de estupor. Aquí está hablando de eso, hermano. Habla del envanecimiento que viene y que tiene que derivar de la palabra que significa humo, es decir, inflarse como una nube de humo a tal punto de dormirse. Ya no tiene sentido el que se envanece. El que anda envanecido anda engreído, no te va a escuchar.
Eso no quiere decir que la persona que se cayó del segundo piso no estaba escuchando al apóstol Pablo, sino que se estaba refiriendo a que se quedó dormido. Pero este es el concepto, hermano. El verbo significa inflarse, tupó, humo. De tal manera que esta palabra envaneciéndose, como viene de tupó, que deriva de la palabra humo, Pablo está refiriéndose a que el neófito envaneciéndose es como se inflara como una nube de humo. Es decir, hermanos, para mejor comprensión, una persona que está exaltada por el cargo, ese es un neófito. Y eso es lo que va a llevar a un neófito, a alguien inmaduro, exaltarse por el cargo, es decir, inflarse de humo. ¿Ha escuchado el dicho, ese famoso dicho, cuando a una persona se le da un cargo o adquiere algo, anda como bien engrandecido, ¿cierto? Bien, te inflaste mucho, ¿cierto? Se te subió a la cabeza. Bueno, ese es el concepto, hermanos. Pecho paloma, ¿cierto? Ese es el concepto. Y fíjese que esa inflación de orgullo, de arrogancia, lo va a llevar a la soberbia. Hermanos, entendamos una cosa. La inmadurez es la puerta de entrada para el orgullo espiritual. ¿Quién entra por esa puerta? Satanás. Ese es el peligro que acecha al hombre puesto en una posición de liderazgo espiritual antes de estar listo. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos advierte de esto. Y nos dice la Escritura, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué fue lo que hizo caer a Satanás del reino de los cielos? Su orgullo. Fue su orgullo. No contento con ser el ángel de más alto rango, buscó exaltarse a sí mismo por encima de Dios, a tal punto de querer ser como Dios. Y fíjese que Pablo termina estos requisitos dándonos una advertencia a nosotros. ¿Cuál es esa advertencia? Cuidado, hermanos. Cuidado con Satanás el diablo. ¿Por qué? Porque Satanás el diablo atacará. ¿A quién va a atacar Satanás el diablo? Al gobierno de la iglesia. Si él ataca al gobierno de la iglesia está desprotegida. Y si él ataca al gobierno de la iglesia se va a destruir. Cuidado, hermanos. Pablo aquí en esta hora nos está advirtiendo. Debemos tener cuidado a la hora de elegir. Y yo creo que los que estamos acá ya comprendimos. Tener cuidado a la hora de elegir. Cuidado en la elección. Porque estos son los parámetros bíblicos estipulados por el Señor de la iglesia. Cuidado con elegir a un novato en la fe. Cuidado con elegir a alguien que no tiene buen testimonio de los de afuera. Cuidado porque neófito no es solamente el recién convertido en la fe. Hay muchos que llevan años dentro de una iglesia, pero no han nacido de nuevo. Cuidado, hermanos. Muchos llevan años en una iglesia, pero no han nacido de nuevo. No han tenido un encuentro con Cristo y la fe, y por lo tanto no ha habido una regeneración. Por tanto, iglesia, ten cuidado. Pueden conocer mucho. Pueden mostrarse muy buenos. Pueden ser muy serviciales. Pueden parecer muy capaces o pueden percibirse muy aptos, según su propia opinión. Pero si no han nacido de nuevo, por más que sean nuevos en la fe o lleven años en la iglesia, mientras no hayan nacido de nuevo, esa es la condicionante, mientras no hayan nacido de nuevo, todos los requisitos que Pablo ha dado anteriormente no se encontrarán en el historial de sus vidas. Porque en un recién nacido no se va a ver ese historial al tiro. ¿Cierto? Entonces, hermanos, ojo con eso, porque hay que tener cuidado. Porque el neófito va a caer en el lazo de Satanás.
Cuando la iglesia elige mal a sus ancianos, siempre existe el riesgo de verlos caer por las trampas del diablo. De tal manera que la meta del enemigo, ¿cuál es? La meta de Satanás, el diablo, siempre ha sido destruir a los líderes de la iglesia. Destruyendo la cabeza se destruye todo el cuerpo. Y ejemplo de esto lo tenemos en la Escritura. La misma Escritura lo dice. Herirán ¿a quién? ¿Quién era el pastor de la oveja en el Nuevo Testamento? Cristo. Herirán a la oveja y al pastor, y las ovejas se dispersarán. ¿Qué pasó cuando Cristo lo arrestaron? ¿Qué pasó con sus discípulos? Se dispersaron, ¿cierto? Ese ejemplo lo podemos llevar de manera negativa a este contexto. Cuando la iglesia escoge mal, existe el riesgo de ver a sus candidatos en conductas diabólicas, porque Satanás, el diablo, siempre va a escoger destruir a los líderes para desestabilizar la iglesia. Es como lo que vemos políticamente hablando. Desestabilizamos el sistema político y se desestabiliza toda la población. Saqueos, quemas y un sinfín de cosas. Lo mismo sucede cuando la iglesia escoge mal. Corre el riesgo de ver a sus candidatos en conductas diabólicas. Y aquí me atrevo a decir que son obras diabólicas, hermanos, porque dividir una iglesia no es una obra del Espíritu Santo. Nunca ha estado en el corazón de Dios dividir su propio cuerpo. Nunca. A él lo acusaron de ser uno que echaba demonios en el nombre de Belcebú. Y él, ¿qué le responde? Que cómo era posible que la casa de Belcebú estuviese dividida, porque él andaba echando fuera demonios supuestamente en nombre de Belcebú. Una casa que está dividida no puede en este aspecto tener esa autoridad para echar fuera demonios a uno de su misma casa. Jesús no hace eso. El Espíritu de Dios tampoco. Dividir una iglesia no es una obra del Espíritu Santo, es una obra del maligno. Lamentablemente Satanás, el diablo, no pasó el curso de multiplicación y de suma. Él aprendió a dividir y a restar. Hasta ahí llegó. Hermanos, para finalizar, siempre Satanás va a buscar la destrucción del liderazgo de la iglesia. Y esto es lo que hace primero antes de destruir una iglesia. Aquí vemos cómo Dios nos ama en este mensaje. ¿Sabe por qué digo que Dios nos ama? Porque por medio de la dirección del Espíritu Santo, al momento de revelarle estas verdades a Pablo, Dios le da a conocer a Pablo el plan de Satanás, el diablo, y de cómo podemos evitar. Fíjese, haga el ejercicio no ahora, en su casa. Lea este mismo capítulo 3 del versículo del 1 al 7, pero léalo desde atrás para adelante. Y va a empezar leyendo el plan del enemigo, que es destruir, y al final va terminando a hablar con el buen deseo de la buena obra. Dios le revela aquí al apóstol Pablo el plan de Satanás, el diablo, y de cómo podemos evitarlo. Y por eso dan los requisitos. Si no se dan los requisitos, entonces esto es lo que va a pasar. Va a caer el lazo del enemigo, ¿no es cierto? Se va a envanecer y eso va a causar problemas dentro de la congregación. De tal manera que ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros? Simple, hermano, escoger bien. Elija bien. Ore para que el Espíritu Santo dirija a la iglesia. Cuando exista la posibilidad de un nuevo anciano, de un nuevo presbítero, de un nuevo diácono, hermano, la iglesia debe orar al Señor. Debe pedirle dirección al Señor. Debe orar la iglesia al Señor para que el Señor levante hombres piadosos, que gobiernen bien, que amen a sus esposas, que amen a sus hijos, que sean entregados por las obras del Señor. Recuerden al principio, el que anhela obispado, buena obra desea, es decir, la obra, no el título. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer, iglesia? Orar para que el Señor levante y traiga verdaderos hombres entregados al Señor,
verdaderos hombres maduros, llenos del Espíritu de Dios, apasionados por las almas. No amadores de un título. ¿Sabe por qué? Quítele el título y usted se va a dar cuenta de quién era verdaderamente esa persona. Usted le quita el título y se convierten en destructores del cuerpo. Hermanos, roguemos al Señor por hombres que sean capaces de enseñar. Oremos para que sean humildes. Oremos para que sean apacibles. Éfeso, en ese tiempo, cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, Éfeso necesitaba escoger cuidadosamente a sus líderes. Hoy nosotros también. Siglo XXI también. Tenemos que pedirle a Dios que levante hombres que Él ha escogido para el futuro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque de eso depende el futuro de la iglesia. Hermanos, Cristo es el Rey de Reyes y el que reina, el que gobierna, el que tiene todo el imperio, el que tiene todo el poder. Y si Él reina, Él también establece su reino en este mundo espiritualmente a través de su iglesia. Por eso es importante, hermanos, comprender que la iglesia no es un lugar para que hombres y mujeres mimados o mimadas hagan y reclamen lo que quieran. No es un lugar para condicionar mi supuesto servicio al llamado al Señor. La iglesia, el orden del culto, el gobierno de la iglesia es importante. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es una asamblea que se reúne delante del Rey que gobierna, que establece sus leyes por medio del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, si Él es el que gobierna, Él es la cabeza. Y si Él es la cabeza, entonces los requisitos que está dando Pablo aquí son requisitos que el Rey ha dispuesto para los que van a gobernar en representación suya. Hermanos, la condenación más dura y más severa no es tanto para los inmorales. La condenación más dura y más severa no es tanto para los ladrones. La condenación más grande está reservada para los que hacen tropezar a la iglesia del Señor. Para ellos, para los falsos maestros, para los divisores, para los mutiladores del cuerpo. Sí, hermanos, es así. Los que mutilaron el cuerpo y dividieron el cuerpo tendrán que dar una extensa cuenta, y cuenta condenatoria, porque el Señor dice: si alguno hace tropezar a alguno de estos pequeñitos, mejor que se colgara una piedra de molino y se lanzara al mar. Ojo con esto, porque llegará el día en que se encontrarán cara a cara con el Rey de Reyes y van a tener que dar una explicación. Y aunque den una vasta explicación argumentando por aquí y por allá, el Rey, que lo conoce todo y que lo sabe todo, los condenará. Fíjese la seriedad que conlleva gobernar la iglesia de Cristo. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Eso lo dice la Escritura. Por lo tanto, si en algún momento anhela ser pastor, le exhorto a que oren sobre estos requisitos. Pónganlos delante de ustedes. Examínense ustedes mismos de manera sobria. Ábranse a la ayuda de otros para examinarlos a ustedes. ¿Cómo puedes saber si Dios te está llamando? ¿Cómo sabes si Dios te quiere o no para el ministerio? ¿Cómo sabes si Dios te quiere o no para ser un anciano? Debes tú preguntarte a tu propia conciencia, como también a la iglesia, la cual debe evaluar tu disposición. Escuche bien a la iglesia, la cual debe evaluar tu competencia, debe evaluar tu compromiso. Si el llamado interno es coherente, ese llamado que Dios te ha dado es coherente con lo externo que tú demuestras, entonces serás un hombre verdaderamente llamado por Dios. Y quiero finalizar exhortándome a mí a prestar mucha atención a estos requisitos,
a no imponer las manos sobre nadie de manera ligera, sobre todo porque existe la tentación, por así decirlo, a ser ligeros y arbitrarios con estos requisitos basados en preferencias personales. Dios me ayude. Y te invito también, iglesia, a estar orando constantemente por nosotros, el liderazgo de la iglesia, para que podamos reflejar los requisitos bíblicos. Iglesia, tú debes orar para que seamos fieles, para que podamos permanecer fieles ante la verdad. Tú debes orar por nosotros para que podamos guiarlos a ustedes. Ora por el hermano Alex, ora por el pastor, ora por el hermano Efraín, ora por las maestras de escuela dominical, para que no solamente nosotros, sino que todos los que estamos enseñando podamos guiarlos a ustedes, guiar a estos pequeños a la verdad. De tal manera, hermanos, que deben orar para que podamos guiarlos a buenos pastos, reflejando el amor, reflejando la misericordia que Cristo espera realmente de sus siervos. Por lo tanto, ore para que no seamos líderes que solamente se preocupan por lo suyo propio. Ore usted por nosotros para que no reflejemos falta de amor. Ore usted por nosotros para que se refleje la misericordia, para que se refleje el perdón. De todo lo contrario, hermanos, si no logramos reflejar esto, hermanos, no somos aptos. De manera que debemos orar para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Por todo, hermano, y con esto finalizando, ore, porque Satanás siempre querrá destruir el liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia está en la primera mira en los ojos de Satanás. Porque sabe Satanás que destruyendo el liderazgo puede hacer lo que quiera con la iglesia. Y si no lo logra Satanás destruir el liderazgo, lo va a destruir de otra forma, atacando a los puntos débiles de cada hombre en el liderazgo, los requisitos. Puede ser una mujer, puede ser la codicia, puede ser la vanidad, puede ser la vanagloria. Si no lo logra destruir por allí, Satanás, el diablo, va a querer atentar contra este púlpito, a tal punto de introducir falsas doctrinas para poder destruir. Hermanos, Dios nos bendiga, nos ayude el Señor a poder comprender lo que realmente necesitamos como iglesia. Y principalmente lo que más necesitamos es orar. Porque si queremos ser guiados por el Señor, la iglesia necesita orar. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.